8 de la mañana con 13 minutos, a las 8 con 13 minutos, está con nosotros aquí en el estudio y con él vamos a conversar en los siguientes minutos. Diego Chalper, diputado de Renovación Nacional. Diego Chalper, gracias por acompañarnos, bienvenido, buenos días. Hola Juan Manuel, buenos días. Diego, voy a partir preguntándote por esto que, por supuesto, que ha llamado harto la atención en estas últimas horas, porque me imagino que la tentación de querer hablar de los del frente, ya vamos a hablar de lo que está pasando en la candidatura de Janet Jara y este desorden respecto de las críticas a Mario Marcel, en fin, pero... El exministro Rodrigo Álvarez diciendo, llegué al convencimiento de que el mejor candidato para enfrentar a la izquierda es Kast. Una figura que fue, digamos, cercana ni trabajó en los gobiernos de Chile Vamos. Déjame preguntarte, ¿cómo lo interpretan ustedes cuando vemos figuras como esta y otras también que se empiezan a plegar a la campaña de el candidato que parece que va ganando según las encuestas? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Aquí... Quiero al Diego Chalper, pues. No, sí, lo tengo claro. Bueno, buenos días a los auditores. El caso de Rodrigo, bueno, yo parto por decir que Rodrigo tengo una muy buena opinión de él. Sí. Quiero ser en eso súper claro. Y una crítica no borra la buena opinión. Y leí lo que él dice. Yo creo que aquí va a quedar cada vez más de manifiesto personas que tienen distinta manera de aproximarse al desafío que viene. Cuando José Antonio dice la fuerza del cambio, es un poco decir, mire, el cambio lo tenemos que lograr por la vía de la firmeza, y un discurso válido. Ya vemos otros que creemos que efectivamente hay que tener esa firmeza, pero aquí no basta con tener firmeza, usted necesita tener votos, necesita tener apoyos en el Congreso, necesita tener equipos técnicos, sentarse en el Estado para hacer que las cosas pasen, y si algo nos va a dejar como legado este gobierno es tomarnos esto muy en serio, porque han sido increíbles para demostrarnos lo mal que lo han hecho. Es que obviamente para lograr esos cambios que me imagino, matices más, matices menos, todos queremos, no basta con decir, mire, yo tengo la fuerza. Ahora, hay algunos, como Rodrigo Álvarez, que en su entrevista trasunta, que él cree que en el fondo José Antonio tendría esa firmeza para lograr esos cambios. Yo creo, mira, conociendo a José Antonio, yo creo que la firmeza la tiene. Si la gran pregunta es si basta eso para hacer los cambios en Chile. Y lo que nosotros creemos de la candidatura de Evelyn Matei, que ella sí tiene la misma firmeza, es que además tiene la capacidad de convocar los apoyos necesarios, además tiene los equipos técnicos para lograrlo. Y además una cosa que es re importante que todos entendamos, y por eso yo lamento tanto que no hayamos tenido una lista más unitaria, es que tú para hacer los cambios en Chile necesitas votos en el Congreso. A ver, si tú quieres rebajar impuestos, Juan Manuel, tú necesitas modificar la ley. Cualquier cosa que se quiera en el Congreso, ya, déjame preguntar eso. Pero me da la impresión que, para hacerla corta, en el fondo aquí tú tenés distintos perfiles. Y creo que el perfil de Rodrigo es una persona que valora especialmente esos atributos. Yo lo invitaría a darle una vuelta si esos atributos son suficientes para cambiar las cosas que tenemos que cambiar en Chile. Ahora, ni Evelyn Matei, ni Janet Jara, ni José Antonio Kast, ni hablar del resto de los candidatos, Franco Parisi, Marco Enrique Minami, Harold Maynicos, Eduardo Artés, en fin, todo. Nadie va a tener la mayoría en el Congreso. Nadie por sí solo va a tener la mayoría en el Congreso, porque uno podría pensar que Evelyn Matei puede concitar esos apoyos y al mismo tiempo hemos visto que Chile Vamos ha salido a quemar los puentes, las naves frente al Partido Republicano. Lo hizo aquí Evelyn Matei hace un mes, cuestionando muy severamente a José Antonio Kast. Vimos a Rodrigo Galilea esta semana decir que si José Antonio Kast gana va a tener que gobernar con sus propios equipos, con quienes pactó, o sea, los nacional libertarios y los social cristianos. ¿Qué puede uno garantizar que Evelyn Matei tiene posibilidades de negociar en el Congreso si al mismo tiempo parecieran haberse cerrado las puertas con el Partido Republicano? A diferencia, del Partido Republicano, que ha dicho lo contrario, que ellos van a trabajar con cualquiera que sea opositor al gobierno y que pase segunda vuelta. Yo parto por aclarar, Juan Manuel, que yo no tengo ninguna duda que todos los que nos sentimos opositores a este gobierno y además queremos un cambio en Chile, vamos a trabajar mancomunadamente por ese objetivo. Dicho eso, yo pienso que Evelyn Matei ha logrado una cosa bien extraordinaria que nosotros no hemos sido capaces de poner de relieve lo suficiente. Ha logrado que gente que del 90 a la fecha, probablemente yo en los 90 no votaba, pero del 90 a la fecha ha votado en todo distinto a mí, hoy día está dispuesta a ponerse detrás de una candidatura común. O sea, lo que hemos logrado con personas como René Cortázar, como José Pablo Arellano, como, mira, el caso de la misma Jimena Rincón, o sea, gente que ha tenido una trayectoria opuesta a la mía probablemente, pero que está dispuesta a ponerse en común por un objetivo. Yo creo que eso tiene un valor espectacular a propósito de la pregunta que tú hacías, que es la capacidad de ser convocante para hacer esos cambios. Y eso es lo que tenemos que poner de realidad. Mira, yo destaco... ¿Y no podría decir lo mismo, José Antonio Kast, viendo cómo gente de Chile Vamos se está pasando a respaldarlo a él? Es que yo creo que él logra que gente, voy a ponerlo de la siguiente manera, del ecosistema de derecha se pase para su candidatura, pero hasta aquí no conozco a nadie del ecosistema que haya estado al otro lado de la vereda que esté dispuesto. Entonces, la gracia de Evelyn Matei
es que ella ha logrado que gente de trayectoria distinta a la nuestra, que estuvo dispuesto a acompañarnos en rechazar la refundación constitucional que quería la izquierda radical, hoy día está dispuesta a perseverar. Cuando se logró eso en el plebiscito nos preguntaban, Juan Manuel, ¿esto va a durar en el tiempo? Y lo preguntaban con una dosis de incertidumbre. Que hoy día eso se haya perseverado, al menos en una porción importante de gente que es de trayectoria distinta a la mía, pero que está dispuesta a unirse en un futuro común, a mí eso me parece muy valioso. Ahora, yo te quiero decir, lo primero que había que hacer, y en eso valoro lo que han hecho Juan Sutil y Juan Antonio Coloma, era hacer del comando noticia por cosas que se hacían en positivo. Nosotros llevábamos semanas donde la noticia diaria era algún descoordinación, algún malentendido. Entonces yo me alegro de ver que hoy día la candidatura de Matei ha tomado cuerpo y veo con que al otro su, lado, con su traspié también. pero sí. Mira, ojalá la vida, Juan Manuel, fuera más fácil. No, no, sí, yo sé, pero el mismo Juan Sutil se pegó un Sí. tropiezo cuando no fue capaz de definir lo que él entendía como dictadura y si efectivamente lo de Pinochet había sido o no una dictadura. Y le pregunto, Mira, este es un tema, perdón. el tren de aterrizaje ahí estuvo claro. Claro, pero uno dice, este es un tema que inevitablemente siempre le va a aparecer Sí, a Evelyn siempre. Matei, toda la vida le va a aparecer y uno puede discutir que cómo es posible que estemos discutiendo tantas décadas después Sí, sobre la sí. misma cantinela. Ok, Ah, yo estoy ok. de acuerdo con eso, pero inevitablemente le va a aparecer, porque uno no está en la cabeza de todos los periodistas respecto de lo que van a preguntar, siendo hija de uno de los miembros de la Junta Militar de Gobierno, siendo la candidata la que dijo para lo que cuesta reabrir Punta Peuco a propósito del anuncio del presidente Boric en la cuenta pública, que no tuviesen preparado una mejor respuesta frente a este tema. ¿Cómo uno se pregunta si han diseñado tan bien la campaña, como efectivamente lo hemos visto, porque hay que reconocer que Que efectivamente ha tomado un cuerpo, vuelo sí, bien interesante, sí. en una cuestión que era esencial, no se hubiesen puesto de acuerdo. O sea, yo no sé si no se ponen de acuerdo. Yo no sé por qué no son capaces de explicar lo obvio. ¿Qué es lo obvio? ¿Ah? Yo aquí siempre me rememoro a Mario Góngora, que no sé si lo han podido leer los auditores, pero que en el fondo habla de las planificaciones globales que comienzan en los 60. Y es imposible no entenderlo esto en un concierto más amplio. Es decir, mire, aquí en Chile hay cosas que hoy día tenemos que dar por obvias. Había violencia política en la época. Eso hizo que el gobierno de la época, que fue efectivamente, llegó al poder democráticamente, ejerció el poder de una manera tan abusiva que incluso la Cámara de Diputados lo declaró como ilegítimo. Eso se tradujo, y esto es una constatación de un hecho histórico nomás, en un quiebre institucional que devino en una dictadura que efectivamente fue parte de un proceso en donde se violaron derechos humanos. Eso me parece que es una constatación de hechos nomás. O sea, no hay ningún juicio de valor. Pues Entonces, lo mismo así como usted lo explica, tan fácil. bueno. El mismo Johannes Kaiser, que uno lo pone a la derecha, incluso el propio José Antonio Cast, es capaz de decirlo de esa manera, diciendo, claro, lo que pasa es que no había ni una otra posibilidad de enfrentar la realidad que estaba viviendo Chile en la década. Y cita el libro de Elwin y habla de González Videla y todos los presidentes que se refirieron a lo que... No, el mismo Eduardo Frei Montalva, por lo demás. Claro, pero cita el último libro de Elwin, que fue completado por su hija. En fin, digo, ¿cómo se pegan un tropiezo en la campaña en una cuestión que era tan fácilmente despejable? O sea, yo creo que eso pasa porque de repente da la impresión que todos tienen que hablar de todo. Y la verdad que yo lo que espero es que la única que hable de todo sea Evelyn Matei, que es la candidata, y que además diga lo siguiente, y permíteme una reflexión. A ver, el escenario político está planteado de tal manera en Chile que hoy día tenemos una candidatura que es un hecho, que es de la oposición, está consolidada, que es la de José Antonio, pero además hay un espacio expectante. Yo lo que observo es que la candidatura de la izquierda va a la baja. Déjame preguntarte sobre eso. Y permíteme una frase nomás, que es que en Chile que se configure el escenario que ha ocurrido en Bolivia, en donde se desfonda la candidatura oficialista y terminan pasando dos candidaturas de oposición, a mí me encantaría poder defender en este programa que eso sí es posible en Chile en la medida en que tenemos efectivamente una estrategia mucho más clara, que se hace la pregunta de cómo cambiamos la rumbo en Chile. La propia Evelyn Matei, sentada aquí en este estudio, veía muy difícil, prácticamente imposible, y desechaba la posibilidad de dos candidaturas de derecha en segunda vuelta. Bueno, yo pienso distinto. Yo pienso que en minutos en donde usted ve, a ver, si uno mira la última encuesta acá, uno se da cuenta que hay dos candidaturas que están consolidadas, pero que la candidatura de la izquierda va a la baja. Si Evelyn Matei consolida lo que debiese consolidar, que es un 20%, Franco Parisi hoy día marca un 11%, pero si tú sumas a Evelyn Matei y a Franco Parisi, ya te acerca bastante a Janet Jara. Entonces, yo la pregunta que me haría si fuera parte del comando es ¿cómo hago para entusiasmar a los otros opositores al gobierno a decir, mire, propinémosle una derrota histórica a la izquierda chilena? No nos desperdiguemos en tantas candidaturas, concentrémonos en las dos más competitivas y tratemos de llegar a una segunda vuelta. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, entusiasmando a los electores, porque si yo fuera elector... O sea, ya no es conversar con el candidato de al lado, sino con el elector que quiere votar por ese otro candidato. Es hablarle derechamente a aquellos que se sienten opositores a Gabriel Boric, invitarlo a propinarle una derrota histórica a la izquierda chilena, una izquierda chilena además que está todos los días en una teleserie permanente que además no se va a acabar, porque déjame una frase respecto a la izquierda. El problema de Janet Jara es que concursan en ese espacio dos mundos que no tienen ninguna posibilidad de reconciliarse. De eso te quiero preguntar. Pero solo para cerrar la idea, Juan
Manuel, yo sé que el tiempo es poco en radio. Yo creo que si nosotros nos damos cuenta que la oportunidad que hay de propinarle una derrota histórica a la izquierda como la que aconteció en Bolivia está a la vuelta de la mano, dejamos la pelea de las élites y le hablamos a los electores y les decimos, mire, usted es opositor al gobierno de Boric, algunos se sentirán convocados por un candidato, otros por otro, pero lo cierto es que hay dos candidatos competitivos que si pasan a segunda vuelta le permiten una derrota histórica a la izquierda. Ese sería mi discurso, ese sería mi foco y déjame estar ahí para no pelear con nadie. No, está bien, pero se puede ser opositor al gobierno de Gabriel Boric, pero también se puede ser alguien que mira la política bien de lejos. Hay 5 millones de electores que no sabemos realmente cómo van a votar porque es la primera vez que tenemos elección con inscripción automática y voto obligatorio. Nunca antes habíamos tenido una presidencial con esa naturaleza. Podemos especular, pero no tenemos claro. Son personas que se quedan en su casa, que miran la política con distancia, con enojo, con desazón, en fin. A ellos hay que convencer. Pero también hay un mundo de la centroizquierda, si se quiere un poco más conservadora, que está viendo cómo Janet Jara ella tiene que salir a pelear con su propio partido cuando se cuestiona a Mario Marcel, cuando le hacen un programa de gobierno con el que pareciera no estar de acuerdo y con un Daniel Jadwe que la torpedea permanentemente. ¿Qué posibilidades tiene Evelyn Matei? Voy a reformular la pregunta. Qué difícil tu pregunta. Ya. No sé si es difícil. La pregunta no es difícil, la respuesta es compleja. Sí, la pregunta siempre es más fácil. ¿Está trabajando el comando de Evelyn Matei para ir en busca también de esos desencantados que no entienden lo que está pasando en la centroizquierda con, digamos, dos mundos pareciera antagónicos? A ver, yo no quiero polemizar con ese mundo, pero yo lo que constato de lo que he ido escuchando es que ese mundo ya más o menos se está haciendo la idea de que va a perder. Por lo tanto, la pregunta hoy día es, ¿qué mundo lidera la oposición al futuro gobierno? Ahí Carmona, cuando hace las declaraciones que hace, Carmona nada lo hace por azar. Lo hace para marcar clarísimamente la posición del Partido Comunista, que yo lo siento hasta un poco incómodo con que su candidata presidencial sea lo que es y que de alguna manera para ser viable en el mundo electoral actual tenga que decir, mire, yo soy lo menos comunista que usted quiere. Entonces eso al Partido Comunista lo tiene muy incómodo. O es una estrategia, porque también están quienes dicen que lo que hace la doctora Carmona es irse al extremo para que ella se tenga que mostrar socialdemócrata. Es que yo creo que eso no lo ha logrado. Y lo que le pasa al Partido Comunista es que al Partido Comunista le gusta operar tras bambalinas. Pues. Si esto estar en vitrina los tiene muy incómodos. Y por otro lado, la izquierda más moderada también está incómoda porque se da cuenta que aquí hay un empeño por algunos de manejar a la candidata desde atrás. Entonces, yo creo que eso no va a terminar bien. Entonces, ¿cuál es la tarea nuestra desde el comando de Evelyn Matei? Decir, mire, nosotros lo que le ofrecemos al país es terminar con la polarización, es un gobierno de unidad nacional donde estén convocados los mejores y efectivamente tengamos la capacidad de superar la polarización que hay en Chile. Chile no puede continuar peleando bizantinamente todo el día mientras avanzan las bandas de crimen organizado, mientras nos perdemos oportunidades, mientras, mira, yo quizás estoy muy influido porque ayer estuve en una actividad de las startups, pero tú te das cuenta de la cantidad de potencial que tenemos, el talento tecnológico, la conectividad, y nosotros peleando bizantinamente. Entonces, si Evelyn Matei, y yo en eso creo que estamos varios, es capaz de decirle a los chilenos, mire, yo entiendo que usted muchas veces ha estado en desacuerdo conmigo. Sé que además muchas veces no le ha creído no solo a mí, sino que a los políticos en general. Yo lo que quiero plantear es un espacio amplio de unidad nacional que sea capaz de convocar a los mejores para cambiarle el rumbo a Chile. Si ese es nuestro discurso, yo creo que podemos entusiasmar a muchos mundos y podemos, fíjate lo que puede ocurrir, es una segunda vuelta donde la izquierda radical se queda afuera porque en el fondo termina interpretando solo a su microclima y peleando con Marco Enrique Ominami. O sea, ahí termina esa disputa y nosotros siendo capaces del otro. Ahora, para eso, más audacia, más claridad y más nitidez en ese planteamiento. ¿Qué es más audacia? Más audacia es ser capaz de convocar personas, lo que llamaríamos en el mundo de las startups, pares improbables, en un marco amplio. Es decir, mire, este señor, que probablemente ha estado en veredas distintas conmigo en muchos temas, va a ser nuestro ministro de tal y cual. No voy a pautear gabinetes, pero en el fondo decir, mire, yo voy a convocar a los mejores a un gobierno de unidad nacional que supere la polarización. Y eso me parece a mí que tiene mucho espacio para crecer en públicos que probablemente han tenido trayectorias distintas a la mía, pero lo que quieren es terminar con la polarización inmovilista en la que nos tienen sumidos en nuestro país. Decía más audacia, más claridad. ¿Qué sería más claridad? Decirlo esto tal cual. Pero no que lo diga yo no soy vocero del comando. Decirlo tal cual, mire, nosotros esto es lo que vamos a hacer y estamos dispuestos a convocar gente que probablemente en una circunstancia normal muy difícilmente estaría convocado en un mismo gobierno, pero que ahora hay que hacerlo, porque Chile no puede seguir perdiendo sus oportunidades, no puede seguir estancado. Mire, yo he dicho algo que ha caído mal a veces, pero el crimen organizado es poliamoroso porque le da exactamente lo mismo si gobierna Juan Manuel, la izquierda, la derecha. Todo lo que le conviene a ellos es mantener la polarización activa, porque con eso pueden seguir avanzando sus pretensiones criminales. Entonces, Evelyn Matei tiene que plantear, en mi modesta opinión, desde los espacios de las víctimas, desde los problemas, desde su capacidad de gestión, esto. Yo voy a armar un gobierno de unidad
nacional que supere la polarización. Ese tiene que ser, en mi opinión, el planteamiento clarito y nítido. ¿Tiene el mejor cuadro de candidatos parlamentarios Chile Vamos hoy día para la elección de noviembre? Mira, yo en esto, como fui secretario general, me pesa un poco la historia. No es que haga fila gente competente para ser candidata. No, está claro. O sea, así como que uno abre la puerta de los partidos y en Antonio Vara hasta Galvarino Gallardo en la curva, gente no. Yo creo que... Con currículum de 7 páginas Claro. de experiencia bien valorada. No. Yo lo que digo es que la política se ha puesto cada vez más compleja. ¿En qué sentido? En que cuando usted habla, por ejemplo, en la Comisión de Minería y tiene que legislar temas mineros, temas energéticos, tú necesitas gente muy competente. Entonces, claro, a mí me habría gustado contar con gente que tenga la trayectoria suficiente en los distintos mundos. Me imagino que la directiva de los partidos ha hecho lo mejor que ha podido. ¿Por qué pasó eso? Yo, ¿Por qué antes los teníamos y ahora no los tenemos? Bueno, porque hay una desafección con la política muy evidente, que no es un caso de Chile, es un caso a nivel mundial. Pero ¿por qué esa desafección por la política? Y podríamos teorizar si Chuta, esto tiene que ver Manuel, con que uno queda demasiado expuesto, los riesgos son muy altos, la denostación permanente, el boicoteo, el ataque personal. ¿Qué puede estar provocando que grandes talentos no estén llegando a la política? Mira, a mí, o que sí, en el mundo privado se les paga mejor? No, yo agradezco mucho la posibilidad que me ha dado varios espacios para ser profesor universitario, porque eso me permite mirar cómo hoy día en la sociedad chilena la búsqueda del propio interés, el ensimismamiento en lo propio, hace que muchas veces preocuparse de cosas ajenas sea muy ajeno a la vida cotidiana. Y además yo creo que hay que reconocer que la política ha ido perdiendo prestigio como opción de vida respecto a la sociedad chilena. Y ahí tenemos una tremenda pega que hacer a principio del próximo gobierno. Hay cosas sistémicas, una reforma al sistema político que termine con esta desesperación de los políticos de afincarse en un nicho pequeño. Ahora, ¿quién consigue esa reforma política cuando los incumbentes yo lo que creo, Juan son Manuel, los que tienen que cambiarla y hay sí, muchos que no van a estar sí, dispuestos a sacrificar lo que tienen? Pero mira, si tú lo solo planteas al comienzo del periodo legislativo y no en la víspera, o sea, es como que a ti te pidieran que cambies tus reglas del juego cuando estés en la víspera de entrar. Yo creo que acá lo que tenemos que partir el gobierno es rebajando impuestos y dentro de eso obviamente cambiando la estructura de contribuciones que es muy abusiva. Segundo, una reforma al sistema político convencida, una reforma al Estado. Hoy día el Estado es muy ineficiente, Juan Manuel. Y por último, una reforma en materia de delincuencia, que más que reforma nos permite ser mucho más eficaces en gestión policial. Eso los primeros 90 días. Porque si tú no lo haces los primeros 90 días, al final entras en el marasmo habitual de las legislaturas y no lo haces. Entonces, yo aliento a que cualquiera que gane el gobierno haga esto. Reformas tributarias que rebajen impuestos, reforma al Estado, reforma al sistema político y gestión policial. Dice un gobierno de unidad nacional, Evelyn Matei, Diego Chalper. ¿A quién recogerías tú de este gobierno? Yo lamento mucho la crítica que le han hecho a Mario Marcela. A mí la verdad que me ha tocado trabajar con él no tan directamente, porque me ha tocado más temas de seguridad, pero cuando me ha tocado trabajar con él me ha parecido una persona rigurosa que ha intentado poner por delante los intereses del país cuando las presiones han sido evidentes. Tú comprenderás que un gobierno en donde rebajan permisos sectoriales buscando estimular la economía y 40 parlamentarios de gobierno llevan el tema al TC, no me puedo imaginar las presiones que ha tenido que tener Mario Marcel para mantener la estabilidad fiscal. A mí me parece que él, por ejemplo, ha sido un rol increíble. Y para mí la crítica que ha hecho Carmona, tú te das cuenta el nivel de falta de fiato interno que puede haber, que para el presidente del partido de la candidata critica a un ministro que además ya renunció, o sea, un ministro que ya está en otra. Entonces yo, por ejemplo, personas como él y otros cuadros técnicos, hay algunos cuadros técnicos jóvenes, por ejemplo, el caso de Facuse, el subsecretario de Presidencia, se va a reír que yo lo mencione, pero son gente que yo los veo movidos por el bien de Chile. Y aquí lo que necesitamos es quienes se quieren mover por el bien de Chile y entender que no necesitamos pensar A, B o Z para fortalecer a las policías, para reformar la estructura tributaria, para reformar el Estado y para reformar el sistema político. Y yo creo que Chile no puede continuar, Juan Manuel, en esta pelea bizantina permanente, porque, de nuevo, Chile se empieza a estancar y se sigue aletargando y vamos perdiendo oportunidades. ¿Quién le quitó votos a Evelyn Matei? Evelyn Matei era la número 1 hace menos de un año y estaba, digamos, disparada en las encuestas. ¿Quién le quitó votos? Evidentemente José Antonio Kast, pero solamente él, Parisi, ¿quién más? Yo creo que hay una mezcla de factores. Yo creo que hubo en algún minuto una sobredosis de confianza que nos impidió perfilar una mirada más clara. Yo siempre he pensado que los chilenos lo que quieren es una Evelyn Matei parada en el puerto de San Antonio, contándole a los chilenos que antiguamente la droga salía por el puerto de Guayaquil, que ahora a veces sale por el puerto de San Antonio para dirigirse hacia Pacífico, Oceanía, y que ella desde ahí, parada en el puerto, va a combatir a las bandas de crimen organizado para que la droga deje de salir por Chile. Ese tipo de imágenes me da a mí la impresión que dirían una mujer firme,
que tiene claro dónde está el problema, que conoce el problema y que además está dispuesta a revertirlo. Entonces, pero, yo creo que ¿por qué crees tú que, por ejemplo, hay gente que le gusta Franco Parisi? ¿Qué ven en Franco Parisi que no ven en Evelyn Matei? O sea, yo creo que Franco, no me voy a dar de analista experto, pero yo creo que ve en él una expresión meritocrática, de alguien que más o menos transmite el que se puede salir adelante pese a la adversidad. Por eso usted podría ser como yo. Claro, y yo creo que cierto sector, el mundo de los servicios, el mundo de la clase media meritocrática, el mundo minero, ve en él una expresión. Entonces, yo creo que Evelyn también tiene que hablarle esos mundos. A ver, en Chile hay muchos mundos escépticos, gente que hoy día está desesperada por salir adelante. Yo, por ejemplo, he reflexionado un concepto que quizás entiéndanme bien los auditores en su casa. Yo creo que hoy día Chile tiene generaciones que son verdaderos extintores, porque se pasan la vida apagando incendios, apagando el incendio del papá enfermo, apagando el incendio del hijo que vive con ellos hasta alta edad, apagando el incendio del plan de salud. O sea, se pasan extinguiendo incendios. Entonces, esa persona lo que quiere es que alguien le diga, mire, yo no pretendo extinguirle sus propios incendios, pero sí lo quiero acompañar en este proceso de apagamiento de incendios permanente en el que usted vive. Entonces, yo creo que si Evelyn Matei logra captar esa sensibilidad, transmitir orden, transmitir firmeza, pero al mismo tiempo esa mano extendida para esa generación extintor, yo creo que somos capaces de interpretar público amplio. Y yo soy optimista, Juan Manuel, porque a esta altura del partido, para que la gente nuestra sepa, en septiembre del 2021, quienes pasaban a segunda vuelta eran Boric y Sebastián Sichel. Y por lo tanto la elección no está para nada corrida. Y por lo tanto queda mucho paño que cortar y yo los aliento a jugárnosla porque le propinemos una derrota histórica a la izquierda chilena y pasemos con 2 opciones de oposición a segunda vuelta. ¿Por qué, Diego Chalper, le pregunto a usted ahora, cambiar de distrito en la competencia parlamentaria del 15, que es la región del Libertador Bernardo Higgins, al distrito 11, Loanechea, Las Condes, Peñalolén, La Reina, Vitacura? ¿Por qué? Mira, porque es un desafío, o sea, ahí sí, siempre gana la derecha, pero por lo tanto son varios los que se están disputando esa silla. A ver, yo cuando Rodrigo Galilea me llama un día, me pide tomarnos un café y me dice, yo te quiero pedir a ti algo que no va a ser fácil, porque todos te lo van a pintar como fácil, porque no tiene nada de fácil, que es ir a un distrito de opinión, a un distrito muy político, donde vas a estar expuesto a mucha crítica política, pero creo que lo puedes hacer bien porque has perfilado un liderazgo de ese tipo y además porque Renovación Nacional necesita algún liderazgo de tu naturaleza en ese distrito. Yo lo pensé, la verdad que me pedí una vuelta por los distintos actores de Renovación Nacional y encontré mucho apoyo, así que aprovecho de agradecérselo. Y creo que efectivamente hay 3 tareas que cumplir que son entretenidas. La primera, tú lo preguntabas hace un rato, hemos perdido capacidad de convocar gente joven para la política. Y yo a través de Idea País y otras cosas que me ha tocado hacer, creo que puedo hacer una contribución y no le digo a nadie nada muy nuevo en que hay espacios universitarios, en fin. Lo segundo, creo que le puedo proponer, con mucha humildad, pero también con mucha convicción, un espacio de derecha, o sea, con firmeza en las ideas, pero con capacidad de reencantar en la capacidad de resolver problemas. Y lo tercero que a mí me motiva mucho es continuar lo que ha iniciado Felipe Alessandri, a quien le mando saludos, que es reposicionar una derecha convocante en ese distrito. Y a eso me voy a abocar y la verdad que estoy bien motivado. De repente se hace una caricatura, Juan Manuel, porque no se conoce La Hormiga, no se conoce Villa La Reina, no se conoce el Cerro 18, Colón Oriente, o sea, lugares que tienen una pobreza realmente muy dramática. Yo estoy muy agradecido como las dirigentes, y digo dirigentes porque hay que reconocer que las mujeres en eso llevan muchas veces la batuta, me han recibido en esos espacios y yo al menos quiero dejar los pies en la calle. Yo sé que algunos me creen que para que le ganemos 6-0 a la izquierda en ese distrito. Como ellos van divididos, como Tomás Hirsch y los otros candidatos van divididos, no es imposible que les ganemos 6-0 y yo voy a dejar los pies en la calle para eso. Diego Chalper conversando esta mañana con nosotros, nos paseamos por hartos temas. Por hartos temas. Como es la tónica con usted, po. Sí, tantos otros que nos quedaron ahí en el tintero. Estaba nervioso John Gerson ahí que yo iba a llegar tarde, pero lo logramos. Yerko, sí, estaba nervioso, sí, pero no, pues llegó igual. Llegué. Ya, gracias. Pese a la neblina.